Amén, bendito Dios. Creo que todos estamos familiarizados con esta alabanza u otras parecidas, pero que hacen referencia a la misma verdad de que vamos hacia la tierra de Canaán, en un sentido evidentemente simbólico, porque aquí, en esta canción y en otras, Canaán es un símbolo de la patria celestial. Entonces, es una figura bíblica que en cierto modo puede ser comparable al destino final, ¿verdad?, de todos los creyentes, que es llegar a la presencia de Dios. Y Canaán, sirve como ese ejemplo, ese simbolismo, como que vamos dirigidos hacia la tierra de Canaán. Bueno, no sé si para todos los que formamos parte de las iglesias arminianas, wesleyanas, la figura del camino de la salvación o la jornada de salvación es familiar. Pero se espera que los creyentes que formamos parte de este movimiento sí estemos relacionados a este paradigma, a este ejemplo tan evidente, tan claro para nosotros, que es el camino, la jornada de salvación que emprendemos el mismo día en que nos convertimos, en el día en que nos arrepentimos de nuestros pecados y depositamos nuestra fe en Jesucristo. Desde ese día comienza una jornada, un camino de salvación. Y en cierta manera, los acontecimientos sucedidos desde la liberación del pueblo de Israel de Egipto hasta la llegada a la tierra prometida de Canaán es tomado como un ejemplo para la vida cristiana de todos los creyentes en todas las épocas de la historia. Es decir, que algunos ven en estos acontecimientos, en esta jornada que vivió Israel desde Egipto hasta Canaán, como un prototipo de lo que es nuestra jornada espiritual, desde el día que nos convertimos hasta llegar a la eternidad con el Señor. Bueno, pues evidentemente algunas cosas pudieran servirnos muy bien, otras como un tanto forzadas, porque son dos contextos diferentes, definitivamente. Pero sí hay algunas cosas que se pueden señalar, aunque mi objetivo principal en esta mañana no es hacer este recorrido y ver todos los acontecimientos y ver cómo están relacionados con nosotros, porque sería muy largo, pero sí hay un aspecto al que yo quiero llegar, y es al punto de que muchos creyentes en las iglesias de santidad han identificado por años a Canaán, no con el cielo precisamente, pero sí con la experiencia de la entera santificación. Entonces lo ven como que cuando un creyente alcanza la plenitud del Espíritu Santo y es enteramente santificado, pues este creyente está en el reposo, ha entrado en el reposo de Dios y está disfrutando de una vida de plenitud del Espíritu Santo, una vida de comunión con Dios. Y bueno, vamos a ver que en cierta forma es lícito, es permitido identificar a Canaán tanto con el cielo como con la entera santificación en cierta manera, pero de otra forma pues nos resulta imposible, porque como vamos a ver, la llegada a Canaán no libró a Israel de muchas situaciones y muchos problemas que tuvieron que enfrentar,
como la conquista de la misma tierra, ¿no? Y en el cielo no vamos a tener ese tipo de conflicto, ese tipo de lucha, ¿no? Cuando somos enteramente santificados, pues estamos todavía en la tierra. Y ahí es donde está el simbolismo, ¿no? Sí, constituye una victoria, definitivamente. Pero no es el fin de la jornada. Porque en este caso consideramos a la entera santificación como cualquier experiencia que Dios nos quiera dar en su soberana voluntad, simplemente como experiencias de victoria que nos afirman en la fe, pero para nada nos hace inmunes de todos los problemas y las dificultades que podamos enfrentar. No nos hace inmunes a la tentación, a la prueba. Definitivamente no. Como Israel encontró en Canaán una victoria, porque definitivamente fue un lugar al que ellos llegaron después de haber sido libertados de Egipto, lo que constituyera para nosotros el simbolismo del mundo. Muchas veces identificamos a Egipto con el mundo donde vivíamos, en la esclavitud de nuestros pecados, como Israel fue esclavo en Egipto. Y milagrosamente, por medio de la intervención poderosa de Dios, Israel fue liberado de Egipto. Y dejaron de ser esclavos y comenzaron su trayectoria por el desierto. Allí pues hubo un trato de Dios con ellos continuo, perfecto, donde se iba revelando su plan redentor. Acontecimientos como la Pascua, la primera Pascua, el cruce del Mar Rojo, que fue definitivamente algo milagroso y que ellos solo pudieron cruzar por medio del poder de Dios. Y ya había cesado la esclavitud, pero todavía estaban experimentando el acoso, la persecución de sus enemigos. Y Dios, con poder, cuando ya la situación era desesperante, no había para dónde agarrar, el Señor abrió por medio de Moisés, su siervo, el Mar Rojo de Israel. Pasó en seco. O sea que esto es ilustrativo del poder maravilloso de Dios que obra en favor de su pueblo para darles el destino que ellos estaban persiguiendo. Pero ya ustedes saben, el peregrinaje en el desierto, lo que experimentó Israel en el desierto, por su duro corazón, por su rebeldía, pues estuvieron 40 años cuando pudieron haber hecho el viaje en una semana, pero no se concretó y pasaron por el desierto y allí experimentaron, a pesar de todo, la gracia maravillosa de Dios, alimentándolos sobrenaturalmente, lloviendo o cayendo el maná del cielo, las codornices. Después seguimos experimentando la gracia de Dios allí cuando el pueblo sufrió sed, y a través de la roca que Moisés golpeó, el pueblo fue saciado de su sed. Pues el tabernáculo, la tienda de reunión donde tenían encuentro con Dios, la nube que les guió, la columna de fuego, el cruce del Jordán, todas estas cosas estuvieron allí presentes como símbolos de las victorias espirituales de Israel por la gracia de Dios. El cruce del Jordán fue algo maravilloso, fue algo difícil, de la misma manera que ocurrió en el Mar Rojo, es dividido el Jordán para que Israel pase. Hay un evento allí muy simbólico de las 12 piedras en el Jordán. Y cómo esto representó otra dificultad. Después, todo el acto de la circuncisión, el paso por Gilgal, allí fue donde Israel fue circuncidado y fue considerado el punto de partida antes del combate y el punto de reunión después de cada victoria, tierra o lugar de bendición, de celebración de las victorias de Dios.
y finalmente llegan a la tierra prometida. Y aquí es donde mucha gente dice, bueno, pues ya esto es el fin de la jornada y la tierra prometida es el cielo. Pero definitivamente no tiene mucho sentido si nosotros pensamos literalmente en lo que Israel encontró allí. Fue una tierra ocupada, una tierra que ellos tuvieron que conquistar y hubo necesidad de combatir ferozmente. Entonces no puede ser literalmente un ejemplo del cielo, porque en el cielo cesarán todas nuestras luchas, todas nuestras batallas, y enjugará a Jehová el Señor toda lágrima del rostro de sus redimidos. Pero por otra parte, los que consideran la llegada de Israel a Canaán como un simbolismo, con el alcanzar la experiencia de la entera santificación, pues estaríamos entonces en otro nivel, ¿verdad? Porque en cierto modo, y aunque el libro de los Hebreos o la carta de los Hebreos nos habla de un reposo, también nos dice que queda un reposo para el pueblo de Dios, apuntando al final de la jornada, lo que sí es realmente el final de la jornada, que es nuestra entrada en la vida eterna. Pero aquí en Canaán, todavía el pueblo, como dijimos, experimentó resistencia. La tierra estaba ocupada y había que conquistarla. Pero definitivamente, después de haber visto así por arribita toda esta trayectoria de Israel, desde que salió de Egipto y todo lo que experimentó en el camino, con la manifestación del poder de Dios a su favor, pues definitivamente llegar a Canaán representó, en cierta manera, un fin, porque llegaron al lugar donde Dios los quería ubicar y darles esa tierra, pero había que conquistarla. Entonces, comparándolo con la experiencia de la entera santificación, yo pudiera decir que la entera santificación son o es las dos cosas para el cristiano. Es una meta, pero es una puerta también. Una meta porque podemos pensar, ¿verdad?, que es algo que hemos alcanzado por la fe, por la gracia de Dios, y que hemos buscado intensamente, que hemos pedido a Dios que nos llene con su espíritu. Y cuando eso se concreta en nuestras vidas, pues es una meta, definitivamente. Pero no podemos pensar de que ya lo hemos alcanzado todo. Es tan solo una puerta para seguir como Israel, conquistando la tierra. En este caso, conquistando más terreno en el conocimiento de Dios y de su palabra, basados en sus promesas. Dice en 2 Corintios 7:1, así pues, hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, por lo que hay todavía un largo camino por delante, atendiendo nuevamente a la figura wesleyana de la jornada espiritual, del camino de salvación. Hay mucho que recorrer todavía. Pues que entonces el ser lleno del Espíritu Santo no es para sentarnos a disfrutar de las bendiciones de Dios. Es una experiencia que nos lleva a la acción, a la consagración de todo lo que somos en las manos del Señor para servirle. O sea, que es un impulso grande para seguir batallando, librando la buena batalla espiritual y seguir conquistando lo que Dios tiene para nosotros. Porque definitivamente estamos en una posición de avance, pero no de final. No es el final. No es lo más que Dios nos puede dar en la vida cristiana. Lo que Dios puede hacer con cada uno de nosotros, ya eso es un punto y aparte, ¿no? Dios tiene un propósito con cada quien, y después de ser enteramente santificados, tenemos que seguir con el espíritu de conquista
profundizando en el conocimiento de Dios, en su palabra, en nuestra relación personal con Él y en el servicio que podamos ofrecer al Señor. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, como dice ahí en Romanos, capítulo 12. Entonces cada uno de nosotros puede prestar atención a los detalles de su peregrinaje espiritual. Usted puede hacer un recuento desde el día en que se convirtió al Evangelio, desde el día en que usted nació de nuevo, y puede ir, si se quiere, puede incluso hacer una lista, una anotación de las experiencias vividas, tanto las gloriosas como las menos gloriosas, tanto aquellas cosas que nos dieron victoria y que nos dieron solidez, firmeza en nuestra fe en Cristo, como aquellas que fueron un tanto deprimentes, dificultosas, crisis que experimentamos en la vida. Y entonces hacer una renumeración de todo esto, de cómo Dios fue tratando con nosotros mientras crecíamos en el Señor. Allí quizás podamos identificar de manera simbólica muchas de estas cosas que experimentó Israel de una manera física y literal en su peregrinaje espiritual. Usted puede partir desde los recuerdos que tuvo del Egipto, donde vivió, cómo fue su vida, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Algunos allí tendrán más o menos que contar, pero de alguna manera todos estuvimos en Egipto, estuvimos cautivos de nuestras propias concupiscencias y nuestros propios pecados. Y podemos hacer memoria de cómo Dios intervino poderosamente en nuestras vidas y nos dio la liberación. Podemos pensar en algún momento que se parezca al cruce del Mar Rojo en nosotros también, porque definitivamente todos tuvimos dificultades en el camino, algunos más que otros. En el contexto nuestro, en Cuba, por ejemplo, pues muchas personas, al abrazar la fe cristiana y intentar caminar con Dios, encontró mucha oposición, incluso de parte de sus familiares, o en la escuela. Quizás tenía una carrera o tenía un proyecto por alcanzar, pero al enterarse de las autoridades de que había abrazado la fe cristiana, pues ya se le cierran todas las puertas. Esas son batallas que muchos hemos tenido que librar. El Mar Rojo que se nos presenta de pronto. Pero afortunadamente, por la gracia y el poder de Dios, también Él abrió caminos para nosotros. Y si tuvimos que tuvimos que abandonar algunos planes y proyectos por causa de Cristo, pues gloria a Dios, ¿verdad? Definitivamente un camino mejor. En nuestra vida cristiana, donde vamos creciendo en la gracia y el conocimiento de Dios, experimentamos desierto también. Experimentamos épocas difíciles, pruebas de nuestra fe, a veces hasta fracasos en nuestra vida cristiana en ciertas áreas. Incluso pudiéramos hablar de pecado. ¿Por qué no? Decir que el cristiano no peca, eso es algo contrario a lo que la Escritura nos enseña. El cristiano no vive una vida de pecado, pero eventualmente puede fallar a Dios. Y en el desierto estas cosas pasan. La aridez, la crudeza del sol que nos golpea de pronto. Nos sentimos hastiados, desesperados, como se sintió Israel y murmuró contra Dios. Cada quien tiene su propio desierto. Pero allí, el verdadero creyente ha experimentado el maná del cielo, las codornices,
Es decir, el sustento de Dios, la protección, el cuidado de Dios, aún en nuestros momentos más vulnerables. Y qué bueno hacer ese recuento de nuestra jornada espiritual. Esos encuentros poderosos con el Señor en nuestra intimidad. No estoy hablando de los encuentros, por si acaso, completamente en desacuerdo con esas prácticas. Estamos hablando de los encuentros del creyente con su Dios en la intimidad. Lo que fue representativo aquí del tabernáculo, el lugar de adoración. Pues qué hermoso que en nuestro caminar cristiano, a pesar del desierto y a pesar de las dificultades que podamos experimentar, de los mares rojos y de los Jordanes, la gracia de Dios nos sustenta y nos ayuda a seguir adelante. Esa nube que guió a Israel, esa columna de fuego en sentido figurado, también nos guían a nosotros en nuestro camino. Llegamos a la tierra de Canaán. Finalmente estamos gozando de grandes bendiciones de Dios. Hemos alcanzado metas y propósitos, pero no se nos olvide, no es el final. Hay que seguir conquistando. Hay muchas cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros, en su trato personal con cada uno de nosotros, y que podremos experimentar si nosotros seguimos firmes en este camino. Porque hay mucho que librar, hermanos, muchas batallas todavía, muchas conquistas que lograr. Lo que no se nos puede quitar es el hambre y el deseo. Porque si no tenemos el hambre y el deseo de continuar creciendo en el Señor y conquistando, entonces sí se puede decir que se acabó todo, ¿verdad? Quiero decir que muy a pesar de que todas estas cosas representativas de nuestro andar con el Señor, podemos ubicar ciertos tiempos. Eso no quiere decir que si un creyente no ha llegado al reposo, primer reposo de una vida llena del Espíritu Santo, de estar enteramente santificados, usted no es más o menos creyente que el que sí ha alcanzado la entera santificación y puede hacer anotaciones en su diario, quizás mayores que la que pueda hacer otro que quizás está apenas cruzando el Mar Rojo. Todo el que está en Cristo es cristiano por completo. No caigamos en ese error que a veces se ha caído en algunos grupos. No solamente los grupos de santidad, en otras iglesias también, con otros simbolismos, ¿verdad? Pero hay lamentablemente la tendencia a veces a comparar y a hacer comparaciones que indican a un cristiano más que a otro. No. Pensemos que todos somos diferentes y que Dios trata de una manera diferente con cada quien. Y si sabemos que hay hermanos que pueden ser considerados débiles en la fe o que todavía están en una etapa de crecimiento un poquito más retrasada, eso no lo hace menos cristianos. Son cristianos por completo. Y necesitarían quizás de nuestra ayuda, de nuestras oraciones, de nuestros consejos, para que sigan creciendo en el Señor. Pero nadie es ni menos ni más que nadie. Simplemente somos peregrinos en el camino que nos dirigimos hacia la patria celestial. Como dijera el apóstol Pablo, porque no tenemos aquí ciudad permanente, o el escritor de los Hebreos, sino que buscamos la porvenir. Y a esa tierra preciosa nos dirigimos. Entonces podemos seguir cantando. A tierra de Canaán, aleluya, a tierra de Canaán. Es difícil llegar, dice la canción, pero yo voy caminando.
Es difícil llegar a las victorias espirituales, es difícil llegar al final de nuestra carrera, pero vamos caminando, vamos avanzando. Aleluya. Dios nos ayude, amados hermanos, para que podamos acabar nuestra carrera con gozo, dando gracias a Dios por todas las cosas que Él ha permitido en nuestras vidas. Dando gracias a Dios incluso por las metidas de pata que dimos, pero que a pesar de eso, el Señor nos ayudó a salir adelante. Que el Señor les bendiga a cada uno y ojalá nos podamos ver en la tierra que Dios va a preparar para nosotros. Porque Él nos dará unos cielos nuevos y una tierra nueva donde mora la justicia y donde podremos vivir eternamente con Él. Que Dios les bendiga y que tengan un feliz día. Vamos a orar y recuerden, si tienen alguna petición, haznos llegar para seguir dando delante del trono, no nuestra perreta, pero sí nuestra pelea, ¿verdad? Nuestro orar sin cesar, porque Dios nos manda a que oremos sin cesar. Te damos gracias, bendito Dios, en esta mañana, porque tú eres grande, maravilloso, porque eres el Dios todopoderoso que nos has dado la victoria. Nos has sacado del mundo, Señor, y del pecado, para hacernos andar en la senda de justicia, por amor de tu nombre. Reconocemos, Señor, el duro transitar, las dificultades que experimentamos, pero también que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo para darnos la victoria. Por eso en esta mañana yo te pido que mis hermanos, ninguno se desanime si se encuentra en alguna etapa de estas donde tiene que enfrentar la dureza del camino. Que no piensen que todo se ha acabado, sino que tú estás allí con ellos, atravesando el valle de lágrimas. Tú, Señor, permites que cuando caminamos contigo lo convirtamos en fuente. Atravesando el valle de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estás con nosotros. Ayuda a mis hermanos en cualquiera que sea la situación que se encuentre. Y glorifícate, Señor, trayendo a la vida de mis hermanos la sanidad, la bendición, Señor, de tener un empleo, de tener pan en su mesa. Cualquiera que esté desanimado, te pido que tú traigas esperanza y fortaleza a sus vidas. Tú eres fiel y verdadero, Señor, y no puedes negarte a ti mismo. Oramos en esta mañana humildemente en el nombre por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga y la paz de Cristo sea con todos. Amén.